pues ya estamos aquí. Va a empezar ahora la charla de David Barranco, Site Reliability Engineer en VMware. Y nos va a hablar de cómo simplificar el control de acceso a los recursos de Kubernetes mediante RBAC Impersonation. Así que adelante y todo tuyo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por el evento y por todo, por la organización. Y bienvenidos y bienvenidas a esta charla. Yo me llamo David. Estoy hoy en día trabajando más con el rol de Technical Lead dentro de VMware, de la división de Tanzu, que es toda esta parte Cloud Native nueva que está sacando VMware dentro del equipo de Bitnami. Entramos en VMware por la adquisición de Bitnami, que fue en 2019, y nada, para el que no conozca Bitnami, se lo conoce comúnmente como una App Store de aplicaciones open source, porque nos dedicamos a empaquetar aplicaciones open source para diferentes plataformas como Helm, Kubernetes, contenedores, Cloud Images, instaladores para local, etcétera. Entonces, bueno, yo la charla que tengo para dar hoy es un poco basada en nuestra experiencia con el RBAC dentro de nuestros clases de Kubernetes y contaros un poco cómo lo hemos simplificado, mejorado y un poco cómo hemos conseguido también que muchos grupos de desarrollo interno nuestros al final contribuyan también al RBAC y es la forma más sencilla de tenerlo todo súper automatizado y súper gestionado. Entonces, vamos a empezar con un poco de contexto, algo muy básico, pero bueno. Todos sabemos que Kubernetes, como cualquier otro sistema seguro, soporta los tres conceptos básicos que suelen ser los de la autenticación, la autorización y el accounting. La autenticación porque al final es toda la verificación de la identidad de un sujeto dentro de mi clúster, demuéstrame quién eres tú o quién eres quien te dice ser. Toda la parte de autorización que al final va por la gestión de qué acciones pueden ejecutar los sujetos dentro de un clúster. Y toda la parte de accounting, que no se suele comentar mucho, pero también es importante, al final toda la generación de información y todo el almacenamiento de información normalmente relacionada con toda la parte de auditorías, de auditing, de qué acciones realizan mis sujetos dentro del clúster, pues nada, la soporto también. Normalmente, con lo que suele pasar y más, totalmente más a día de hoy que existen más soluciones PaaS y cada vez hay más productos por clouds y demás sobre Kubernetes, pero la cuestión es que al final, normalmente, toda la parte de la membresía a grupos, toda la parte de la autorización o la autenticación suele ser externa al clúster de Kubernetes. Ya puede ser algo de OIDC, ya puede ser single sign-on. Toda esa información se gestiona de manera externa a tu clúster de Kubernetes, ¿vale? Lo cual puede crear algunos retos, que fueron los que nosotros encontramos en su momento, como puede ser, por ejemplo, que el administrador del clúster tenga que gestionar si puede o si no puede, tiene que tener algún proceso de sincronización al final con la persona o el equipo que mantiene el proveedor de identidad, lo cual al final puede generar bastante fricción. Puede que sea un workflow automatizado, puede que no sea automatizado, puede que sea transparente y todo el mundo pueda comprobar cuáles son los permisos y cuáles son las asociaciones de usuarios que hay en el proveedor de identidad, porque al final es donde se van a almacenar toda la información de qué usuarios pertenecen a qué grupo, a qué proyecto, a qué equipo, etcétera, ¿no? Entonces, puede que ni siquiera sea transparente o puede que mi proveedor de identidad no me dé ni siquiera ninguna información de la membresía de los usuarios a los diferentes grupos, como era nuestro caso. No podemos sacar nada de información relacionada con usuarios y grupos. Entonces, al final puede ser un proceso bastante tedioso, puede ser un dolor de cabeza, así que un poco en base, esto también es el contexto de la charla, ¿vale? Y nuestro caso de uso, o de donde nosotros veníamos antes de empezar con todo esto, nuestro setup era que veníamos de clúster de Kubernetes, que la autenticación se gestionaba con certificados de X501, que si no lo conocéis, al final es como un certificado de una VPN clásica. Y la única desventaja que tiene esto es que Kubernetes no tiene un buen sistema de CRL que se llama, ¿no? Que al final es de hacer el offboarding de usuarios con certificados, de la denegación de esos certificados para que un usuario no pueda volver a loguearse en tu clúster. Entonces, toda la parte de offboardings, toda la parte de cambios de equipos y demás que al final requerían o hacer el offboarding al usuario del clúster o pasar al usuario a otro clúster, al final la única forma que había era esperar a que esos certificados expiraran naturalmente, lo cual es un setup bastante malo y totalmente desaconsejado a día de hoy.
Junto con esto también teníamos otro problema, que es que no teníamos ni siquiera nada de granularidad en los permisos que dábamos. Solo teníamos dos roles, el rol de desarrollador y el rol de SRE, los cuales también traen otros problemas porque al final utilizamos tokens que le pedamos a usuarios, estos tokens se compartían, no era algo, y además era todo como una caja negra al fin y al cabo, porque un usuario tenía un token, este token no se sabía para qué sirve, este token puede valer para un namespace, algo bastante mal. Total, al final lo que destina todo esto es a una gestión súper caótica de todo el RBAC de mi clúster de Kubernetes, ¿vale? Nuestro proveedor de identidad, uno que teníamos y utilizamos en su momento, no teníamos ninguna automatización a la hora de actualizar toda la información de qué usuario está en qué equipo, qué usuario está en qué proyecto, cuáles son las agrupaciones de mis usuarios dentro de mi organización. Si nosotros hubiéramos querido actualizar algo dentro del proveedor de identidad, hubiéramos tenido que seguir un proceso manual que se basa en crear requests, al final crea bastante fricción y normalmente es un proceso que no es nada deseable porque al final si tienes problemas de RBAC suele significar que estás bloqueado y que no puedes trabajar porque no tienes permiso. Entonces, al final es alguien esperando que no puede trabajar por cualquier razón, ¿no? Y algo que también era importante es que ninguno de los usuarios que utilizaban nuestros clusters, nuestros usuarios internos, no podían hacer nada de self-service, no podían ellos tener voz ni voto en el RBAC, no podían ellos proponer cambios, así que todo el mundo dependía al final del equipo de SRE. Entonces, bueno, al final nuestro pensamiento, al final lo que nosotros intentábamos era vamos a crear alguna forma de gestionar el RBAC de nuestros clusters con todas las características vanilla, todas las características por defecto que trae Kubernetes y vamos a intentar ser lo más transparente posible, de modo que todo el mundo pueda ver al final cuáles son mis manifiestos, cuál es el RBAC que yo tengo en mi clúster y lo que hay, perdón, mi manifiesto y lo que yo tengo en mi clúster. Y obviamente vamos a tener un foco clarísimo en automatizar todo lo máximo posible porque la gestión al final del RBAC es súper tediosa. Entonces, antes de empezar un poco a hablar de RBAC, de lo que hicimos, no hicimos y tal, creo que es interesante que hagamos una overview muy rápida sobre lo más básico del RBAC de Kubernetes para que todo el mundo estemos en la misma página. Y la idea principal detrás del RBAC es que al final en un clúster de Kubernetes un sujeto, que ahora lo definiremos, tiene permisos para ejecutar acciones, que se le suele conocer como verbs, sobre recursos de Kubernetes, a los cuales esos recursos yo puedo restringirlos a recursos que yo les digo un nombre, ¿vale? Entonces, esta imagen lo clarifica mucho más todo, ¿vale? En el que mis sujetos al final pueden ser un usuario, puede ser un grupo, puede ser una service account. Las acciones que están ahí como verbs aparecen como listar, conseguir, crear, eliminar, editar, lo que fuera. Y los recursos son los recursos de Kubernetes que ya conocemos, como los config maps, deployments, etc. Al final, las dos piezas más importantes que hay del RBAC suelen ser los roles y los cluster roles y toda la parte de los role bindings y los cluster role bindings. Al final, el role siempre va a encerrar qué acciones se pueden aplicar a qué recurso y un role binding lo que va a encerrar al final el concepto sería de qué sujeto puede utilizar qué role, ¿vale? Entonces, y al final la diferencia entre role o cluster role depende de los recursos de Kubernetes. Si son recursos que están en un namespace, yo utilizaría role y si son recursos que no tienen un namespace, como por ejemplo puede ser un CRD de Kubernetes, pues hay que utilizar cluster roles. ¿Vale? Entonces, nada, muy básico. Sujetos, acciones y recursos de Kubernetes. Esto es un poco todo lo importante. Hay algo muy interesante que es una de esas acciones, uno de esos verbos que incluye Kubernetes, es el de impersonar, que al final lo que permite es que un sujeto, ya sea un usuario, un grupo o una cuenta de servicio, una service account, pueda adquirir la identidad de otro usuario o otro grupo. Y hay algo también importante, que es que las identidades que yo adquiero no tienen por qué existir dentro de mi clúster, no tienen por qué, puede ser algo virtual, puede ser algo que yo creo. Yo puedo crear un usuario que no exista, no tiene por qué haber un mapping de uno a uno entre un usuario de mi clúster y alguien en la realidad, ¿no? Entonces, al final, la idea fue un poco, yo podría crear, identidades virtuales dentro de mi clúster de Kubernetes para mapear todas las asociaciones de los usuarios que tengo yo en mi corporación, en mi organización, al fin y al cabo, dentro de mi clúster. Entonces, yo podría, por ejemplo, tener
un usuario virtual para el equipo de on-call, que todo el mundo del equipo de on-call podría asumir, un usuario para la gente de front-end, un usuario para la gente de SRE, un usuario para la gente de desarrollo, ¿no? Sería algo así la idea. El ejemplo más básico es este, por ejemplo, como Alice, que es un usuario del equipo de aplicación de front-end. Alice podría asumir el usuario front-end y gracias a que ha asumido ese usuario, tiene permisos y eleva sus privilegios dentro del clúster, por lo tanto, puede ejecutar operaciones que requieren más privilegios, como por ejemplo borrar un nodo, aunque sería raro que alguien de frontend borrara nodos, pero bueno, es un ejemplo muy, muy extremo. Entonces, bueno, al final nos basábamos en esta idea para crear todas las asociaciones que teníamos de usuarios dentro de nuestros clusters y en esta foto al final, pues, podéis ver un poco el desacople al final entre los dos grandes grupos de permisos, de qué sujetos podrían impersonar un usuario y qué permisos puede tener ese usuario impersonado, ¿vale? Esos son los dos grandes grupos. Entonces, en la imagen de arriba, lo que es, al final, lo que simplemente dice es que Alice puede utilizar un cluster role y ese cluster role te permite impersonar un usuario virtual, que es el usuario para el equipo de front-end, el usuario para el proyecto de la aplicación de front-end. Y debajo lo que vemos es que dentro de un namespace, porque en este caso es un role binding y un role, estaríamos diciendo que el usuario de front-end podría realizar todas esas operaciones con recursos de Kubernetes. Esto, de cara a los usuarios, de cara a cómo alguien lo utilizaría con la CLI, es demasiado simple, es muy simple. Porque al final la acción de impersonar a alguien a una identidad dentro del cluster de Kubernetes ya está implementada en la CLI de Kubernetes con kubectl y simplemente indicando el parámetro de as puedes ya impersonar el usuario. O también, si al final impersonas usuarios todo el día, también lo podrías hacer en tu archivo de configuración de Kubernetes. Por lo tanto, al final, esto, si lo planteamos, no es más que hacer sudo dentro de una instancia clásica. Y es algo que es bastante sencillo de entender para la gente, de yo impersono un usuario, yo ejecuto sudo, yo gano privilegios y yo ejecuto una operación privilegiada dentro del clúster. Es más o menos lo mismo dándole una vuelta de tuercas. ¿Qué más? Pues algunas cosas importantes, algunas cosas guays, es que toda la parte del debugging, toda la parte de cómo debuguear todos los problemas que te puede generar esto a la hora de comprobar los permisos que tengo, todo ese debugging que hay para normalmente alguien que tampoco sabe mucho de Airbag, pues puedes utilizar las flags de kubectl relacionadas con la autenticación, en la que, por ejemplo, en este caso veremos que, oye, ¿puedo borrar pods dentro del namespace de Development Application Front-End? No, pero si impersono mi usuario virtual, sí podría, porque acabo de ganar esos privilegios para borrar pods. Y si al final intentamos impersonar usuarios que no tenemos permiso o que no tienen sentido porque no existen y tal, los errores que se obtienen dentro de los errores que te devuelve al final kubectl son bastante sencillos de entender, son bastante claros. Toda la parte de la gestión de errores está muy bien realizada ahí, porque al final, si yo quiero intentar impersonar el usuario foo, que no existe, pues tendrías un forbidden y te diría que Alice, por ejemplo, no puede impersonar este usuario dentro del clúster. Más cosas interesantes es toda la parte del auditing, porque hemos hablado de la parte de la autorización, hemos hablado de la parte de la autenticación en el clúster un poco. Toda la parte del auditing, al final de la auditoría, está muy bien porque si tienes activados los logs de audit dentro del API Server, al final pues puedes encontrar toda la información sobre qué sujeto dentro de mi clúster está impersonando qué usuario y cuáles son los motivos o cuál es la decisión que se ha tomado y las razones, ¿no? De si se le ha permitido impersonar al usuario, si se le ha permitido realizar esa operación o no. En este ejemplo, al final, lo que ves es que en el namespace de Development Application Front-End, por ejemplo, el usuario Alice ha ejecutado la operación list, porque al final es un verb, ha impersonado al usuario Application Front-End User, que los dos, como se ven, pertenecen al grupo de usuarios autenticados dentro de mi clúster de Kubernetes. Y las anotaciones, al final, pues, explican un poco la decisión de si se permite o se prohíbe y por qué, en este caso, porque, pues, en este caso se ha
permitido porque existe un role binding dentro de un namespace que le asigna el cluster role de admin a ese usuario virtual. Esto al final es muy interesante y tampoco quiero dar mucha más información porque hay una charla de esto que me parece que era pasado mañana sobre Falco, en la que al final Falco no es más que un monitor de actividad y un monitor de comportamiento dentro de un clúster, y Falco es capaz de escuchar y Falco lee los logs de la API de auditing. Por lo tanto, por ahí hay un campo de automatización bastante interesante a la hora de Falco recibe eventos del servidor de la API de Kubernetes relacionados con todo el auditing y yo podría crear reglas, yo podría crear automatizaciones, yo podría hacer lo que quisiera básicamente. Entonces podría hacer bastante cosas interesantes, desde parte de reporting para que alguien sepa que alguien está ejecutando lo que debería hacer a acciones automatizadas. Como veis, no estoy haciendo ni hincapié en los manifiestos de YAML, ni estoy enseñando manifiestos de YAML, porque al final no me parece tampoco demasiado interesante que estemos aquí todos leyendo un archivo de YAML. Lo que sí os puedo enseñar es que toda la parte de esto, de la impersonación de RBAC, toda la parte de los manifiestos y demás, lo tenemos ya hecho en documentaciones, lo tenemos ya hecho en guías y, de hecho, tenemos ya algunos ejemplos que no solo damos los manifiestos de YAML, que los podrías desplegar en tu clúster y podrías probarlo y hacer pruebas sobre esto, porque al final, de nuevo, es una característica que tiene Kubernetes por defecto, o sea que desde la versión 1.6, que fue donde se activó las features de RBAC por defecto, siempre está activado RBAC, entonces todo el mundo podría probarlo. Pero aparte de eso, también se da una vuelta más de tuerca y toda la generación de los manifiestos está automatizada con YTT, que es una herramienta, no es más que un símil a JSONNet, un símil a estas herramientas que al final lo que te ayudan es toda la automatización de la generación de tus manifiestos de Kubernetes. Entonces, al final también da un poco la idea a si lo que quieres es gestionar todo tu RBAC de una forma sencilla, pues podrías automatizarlo con YTT, podrías automatizarlo con JSONNet y tener todos los manifiestos ahí creados, de forma que es muy sencillo contribuir a tu base de código de los manifiestos de Kubernetes para al final que todo el mundo pueda contribuir, ¿vale? Entonces, bueno, ahí dejo esos recursos que, de nuevo, vienen ahí un tutorial paso a paso, viene ahí todo explicado, bastante sencillo, así que bueno. Y ya como para terminar, porque de hecho esta presentación es bastante corta y es bastante sencilla, aunque toda la gestión del RBAC después sea complicada, pero bueno, no tiene los tres conceptos básicos que hemos visto, no tienen mucha dificultad. Al final, y por hacer un poco de estrés en todo esto, el mecanismo de autenticación de tu clúster al final solo tiene que darte información sobre la identidad del usuario, no necesitas nada de grupos, no necesitas nada de asociaciones, no necesitas nada más que la identidad del usuario, que normalmente suele ser el correo corporativo. Permite, total, al administrador del clúster, permite construir todo el RBAC del clúster de cara a los usuarios, porque como comentó Mario en la charla anterior, también hay RBAC relacionado con Pod Security Policies de la Service Account que podrían utilizar, pero bueno, la presentación está más centrada al final en los usuarios que utilizan nuestros clusters de Kubernetes, ¿no? Y simplificar un poco toda la gestión del RBAC de cara a ello y de que sea al final sencillo y con un poco de énfasis en que todo sea self-service. Entonces, bueno, todo se construye a partir de esta característica de la impersonación. Como hemos comentado antes, se desacopla todos los permisos que son de qué sujeto dentro de mi clúster puede impersonar usuarios a qué permisos tiene ese usuario impersonado. Al final, ese desacople lo que termina es que te simplifica bastante la creación y la automatización de todos los manifiestos, lo cual también ayuda mucho a que otros equipos puedan contribuir. Y de hecho ha sido nuestro caso de uso, en el que al final, obviamente, SRE fue un poco el que lideró el proyecto, SRE fue el que llevó el RBAC de los clusters, pero poco a poco sí es cierto que hemos tenido muchos equipos más que al final ellos son los que chocan con todos los problemas de permiso cuando hay un proyecto nuevo, cuando hay algo nuevo, un namespace nuevo. Entonces, normalmente o a día de hoy, para nosotros ya es raro que SRE tenga
tareas o tenga peticiones de por favor créanos el RBAC para este equipo y tal, sino que ya vienen los demás equipos, nos crean un pull request y se acabó. Y nosotros SRE estamos con un punto de validación al fin y al cabo, de asegurarnos de que todos los conceptos básicos de seguridad se cumplen, de darle a los usuarios el privilegio mínimo posible, qué pasa con los clústeres de producción, de desarrollo, los diferentes niveles de permiso, etcétera, ¿no? Todas las buenas prácticas al fin y al cabo, tampoco es ninguna locura. Y al final, pues, beneficia a todo el mundo dentro de la organización porque es muy rápido el cambiar los permisos dentro del clúster, tienes totalmente control y tú puedes definir al final el nivel de granularidad que quieras y a base de crear más usuarios y a base de tener usuarios que pertenecen a distintos equipos. Un caso de uso probablemente sería que si tienes un servicio en producción y el equipo que hace toda la parte del on-call es un equipo que hace on-call de nivel 1, el on-call más básico de troubleshooting de tu aplicación, lo más básico, pues siempre le puedes crear un usuario virtual de que tenga los permisos justos y necesarios y no tenga permisos, porque a lo mejor yo no quiero, por ejemplo, que un equipo de on-call pueda tocar todo el clúster, ¿no? A mí me interesaría que tocara el namespace de producción de mi aplicación para comprobar lo que yo quisiera, ¿vale? ¿Y cuál es el siguiente nivel? Pues al final toda la gestión del RBAC de manera GitOps, porque si al final tienes siguiendo toda la filosofía de GitOps, tienes un repositorio donde están tus manifiestos, donde al final esos manifiestos son la verdad y eso es tópico de otras charlas, pero al final no debería haber lo que se llama el drifting entre los manifiestos y lo que hay en el clúster, sino que lo que hay en mi repositorio es lo que hay en mi clúster. Al final siempre puede haber alguien que venga con un pull request y en cuanto lo tengas en tu repositorio, desplegarlo automáticamente al clúster. Entonces, la gestión del RBAC al final se reduce a un pull request por alguien incluso que no tiene ni por qué ser tú y tal. Entonces, es muy cómodo, es muy potente y a nosotros, en nuestro caso de uso, para 7 u 8 clústeres que tenemos de Kubernetes, nos resuelve bastante al final y nos da mucha potencia y como al final es algo también self-service de cara a los usuarios, de que ellos pueden llegar, comprobar y es transparente, porque pueden llegar y comprobar el estado de, oye, ¿tú qué permisos tienes? Oye, ¿este usuario qué permisos tiene? Pues está muy bien. Y nada más, de nuevo, es una charla bastante sencilla. Espero que más o menos os haya gustado. Ya como nota final, estamos ahora mismo en VMware escalando los equipos muchísimo, estamos trayendo muchísimo talento, así que no dudéis en preguntarme o en mirar la página de Careers de VMware porque hay muchas posiciones en España, en remoto, en Europa y tal, y estamos resolviendo problemas bastante interesantes. Bueno, para ser una charla, según tu sencilla, hay bastantes preguntas. Bueno, eso es bueno. Preguntan, ¿cómo podría detectar fallos de RBAC? No sé cómo lo pronuncias tú. Sí, de RBAC, de RBAC. Ya sean intencionados o por falta legítima de permisos. Pues normalmente de cara a un usuario a un usuario del clúster, si hay por falta de permisos de que no puedes ejecutar algo, al final todos los comandos que he enseñado antes relacionados con la autenticación siempre te van a enseñar si tienes permisos para ejecutar una acción específica o no, de, oye, puedo borrar config maps, puedo borrar algo, puedo borrar lo que fuera. Entonces, con eso normalmente deberías de resolver casi todos tus problemas de cara a usuario. Y, de nuevo, si nos pasamos en el ejemplo del que, o a la hora, si te interesa comprobar ahora esos permisos, se han añadido no, porque el equipo es requerido, porque está configurado así. Al final siempre tienes como he dicho antes, como eres transparente, siempre tienes un repositorio o algo que tú puedes comprobar y puedes, de hecho, verificar si esos permisos están añadidos sí o no y probablemente, como es Git y demás, puedas empezar a tirar del hilo y averiguar cuál es el motivo, el por qué no se ha añadido o el por qué sí. Vale. ¿Hay alguna forma de actualizar la API versión de los cluster roles? Pues sí. Pues al final, como al final tú lo que estás construyendo no son más que YAMLs, pues tú eres el que controlas las API versions y todo. Así que ya depende eso más desde el punto de vista de tu automatización y demás. Porque al final todo el tipo de automatización relacionada con los manifiestos empieza por
construir algo muy sencillo, que suele ser el esquema de un objeto de Kubernetes, donde define las APIs, el metadata, todas las anotaciones y demás. Y a partir de eso, normalmente lo sueles encapsular en funciones o algo de que te permita construir eso de manera muy rápida. Así que sí, tienes control total sobre eso. Y preguntan que si puedes repetir qué proveedores de identidad habéis probado. Pues hicimos una evaluación en el pasado, pero al final la configuración que tenemos nosotros fue bastante sencilla y fue con lo que tenemos configurado es el OAuth de nuestros clusters de Kubernetes, lo tenemos configurado con Google, pero por temas aparte de organización y demás, nosotros no teníamos demasiado control sobre toda la organización de G Suite, sobre todo los correos corporativos, porque al final era algo muy privilegiado y que tampoco el equipo de SRE no podía manejar, entonces era algo que simplemente por cuestiones de organización no se quería. Entonces, al final, como en Google tú puedes definir toda la parte de OAuth 2, tú puedes crear todo el tema del single sign-on y demás, pero lo puedes configurar en Kubernetes. Lo que pasa es que al final, como estás configurando una aplicación de OAuth 2, al fin y al cabo, no tienes nada de equipo, no tienes nada de información y tal. Entonces, eso también fue un poco uno de los motivos por lo que tuvimos que pensar en una solución de este tipo. Pues más o menos ya está. El resto es gente diciendo que le ha encantado y que ya donde pueden descargar las slides, así que... me alegro mucho. Pues nada, muchísimas gracias por todo. Ha sido muy...